Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que con optimismo, a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Confiamos en el Señor que todo esto irá mejorando y que vamos a estar pronto con las condiciones de antes o mejores para seguir con nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy del tema que sigue. Estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Como siempre voy a mencionar algunos versículos bastantes en el día de hoy. Pero voy a hacer una pausa para que ustedes también puedan mirar en sus Biblias los versículos respectivos. Tenemos tiempo, no hay para dónde coger ahora, así que relajémonos y miremos con detenimiento lo que el Señor aquí en su palabra nos revela hoy. Siguiendo pues con la lectura que llevamos, que es tema de esta meditación o exposición o sermón, en 1 Corintios 12, versículo 9, vamos a tratar hoy. Ahora, estos versículos están hablando de los dones del Espíritu Santo, como nosotros ya lo hemos visto. Dice el 9, a otros fe, que ya lo vimos hace 8 días, el don de la fe por el Espíritu Santo, que es el que da el don. Y luego dice, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces aquí la palabra dice que hay un don de sanidades dado por el Espíritu Santo, de lo cual vamos a tratar hoy. Por la gracia del Señor, hace 44 años fui convertido a Él. Y la iglesia bautista donde fui bautizado ya estaba dando giros hacia el carismatismo. Me refiero a una iglesia bautista aquí en Bogotá. De manera que allí en la iglesia tan pronto llegué y empecé a entender lo que es el cristianismo. Me hablaron que uno podía tener el poder para sanar a los enfermos y que era un don disponible y lo único que yo tenía que hacer era pedirlo en oración. Pedir en oración el don de sanidades. Yo dije en mi corazón, quiero tener ese don. Quizá porque desde niño mi padre me había infundido la idea de que estudiara para ser médico. De manera que yo tenía en alta estima la profesión de médico. Y de hecho todavía considero que es una profesión digna, importante. Y por eso pues era un anhelo. La divina providencia quiso que tal sueño no se cumpliese y entonces me guió por otros caminos diferentes. Por esos días, estando hambriento y sediento por la palabra, escuché a un famoso predicador pentecostal, a los que hoy se les llaman neopentecostales o carismáticos, porque los carismáticos son los pentecostales de la antigüedad o los neopentecostales. Escuché a un predicador de estos decir que los cristianos no tienen necesidad de médico porque la sanidad es el pan de los hijos. Eso lo dijo aludiendo a un pasaje del Señor Jesús que está en Marcos, no lo vamos a leer ahora, pero dice el relato bíblico que una mujer gentil, o sea, no judía, se acercó mientras Jesús estaba cenando y le dijo, Señor, sáneme. Y el Señor le dijo, mire, yo ¿no considera usted que primero debo atender a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ellos son los que tienen
derecho en primer lugar al pan y no a ustedes, los gentiles. Y bueno, el Señor la sanó y todo eso, pero la idea era esa. Este predicador usó eso para decir que realmente las bendiciones de Dios inicialmente son para la iglesia de Jesucristo, no tanto para los inconversos. En este caso la sanidad, de manera que se enfermen los inconversos. Tal vez por eso mucha gente dice al diablo con los medicamentos. Y si es pobre y no tiene plata para la receta médica, con más veras rechazan la medicina. De hecho, hay mucha gente en estas iglesias que esta es no tras una salvación, sino tras un milagro de don de sanidad. Ahora bien, este es un tema muy trillado hoy. Se han escrito montañas de libros. ¿Cuál es la verdad? Bueno, el Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos conducirá a la verdad. Y he estado orando para que esto sea así, para que el Señor nos conduzca a la verdad. Y claro, esto sí que es un verdadero milagro explicar en tan poco tiempo en un sermón este asunto de la sanidad divina. Nuevamente miremos primero lo que dice la doctrina carismática, porque es que a veces es necesario hacer la diferencia. Hay mucha confusión hoy y es bueno marcar los límites. ¿Qué es lo que enseña la doctrina carismática sobre este particular? Lo primero, que este don de sanidades es un don vigente hoy. Es un don permanente, como lo veíamos hace 8 días. Un importante teólogo neopentecostal definió la doctrina oficial así. Dijo que los dones de sanidades son la manifestación milagrosa del Espíritu para el destierro de todos los males humanos, ya sean orgánicos, funcionales o nerviosos, agudos o crónicos, sin necesidad de medicina. Según esta declaración, no hay enfermedad que no pueda ser sanada con este don. Así que siempre están diciendo que ellos tienen millones de testimonios de sanidad. Pero yo nunca he podido comprobar esas sanidades. Hace un tiempo un gran amigo mío que ahora es carismático me dijo que el Señor le había calzado las muelas mediante una oración de fe. Yo le dije, muéstreme las calzas. Él pues abrió su boca y me las mostró. Y yo miré a ver qué tipo de calzas celestiales eran. La verdad no vi nada excepcional a lo que cualquier odontólogo puede hacer. Y le dije, pero es que yo veo es lo normal. Me dijo, no, pero mire usted que tienen como una forma especial, etcétera. Bueno, es una anécdota. La verdad es que conozco a muchos hermanos y hermanas que han muerto, aunque se ha orado por ellos y se ha orado por su recuperación. Entonces, la primera cosa que la doctrina carismática dice es que este es un don vigente. La segunda es que sanar es bíblico porque el Señor lo hizo. Por supuesto que el gran obrador de los milagros era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo básicamente hizo 3 clases de milagros. Primero, sanidades, incluyendo resucitar los muertos, echar fuera demonios, y a veces eso terminaba en sanidad. En segundo lugar, el Señor hizo, en tercer lugar, hizo milagros en la naturaleza.
como multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, calmar la mar y caminar sobre el agua. Ahora, una vez que la obra de Cristo fue terminada, los apóstoles tuvieron la tarea de proclamar ese mensaje y registrar ese mensaje en la Escritura, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Para validar su trabajo, Dios les dio la capacidad de hacer milagros de sanidad y de echar fuera demonios. En Hebreos capítulo 2, vamos a mirar algunos pasajes, pero en Hebreos capítulo 2, versículo 3-4, dice lo siguiente. El autor está hablando de la salvación y nos está exhortando y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que oyeron? Pues los discípulos y toda la demás gente que escuchó el Evangelio. Pero aquí está específicamente hablando de los discípulos y dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el ministerio apostólico fue una época en que hubo todo lo que dice aquí. Dios testificó con señales, prodigios y diversos milagros. Sin embargo, los primeros discípulos no hicieron más ni mejores milagros que Jesús. Los apóstoles nunca crearon comida, ni calmaron la mar, ni caminaron sobre las aguas por sí mismos. Cuando Pedro caminó sobre el agua, Jesús estaba presente y lo ayudó, porque casi se ahoga. Pero nunca más Pedro hizo esto, y mucho menos lo van a hacer los falsos pastores y apóstoles de hoy. Ahora, leemos en Marcos capítulo 1, 40 algo más. Marcos capítulo 1, 40. Un caso de sanidad. Dice el Evangelio en Marcos 1, 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces vemos aquí al Señor haciendo este milagro de sanidad. Fue un milagro sui generis, es decir, excepcional, único. Pero tales milagros de sanidad bíblica no se están realizando en la actualidad. Yo no he visto a nadie que con un toque de alguien se ha sanado de la lepra. Aunque el Señor todavía, claro, contesta la oración hoy y obra de manera providencial sanando a las personas de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, no hay pruebas de que las curaciones milagrosas están ocurriendo hoy como lo fue durante la edad apostólica. Ni paralíticos, ciegos, ni sordomudos, amputados y personas con otras desventajas físicas significativas no están siendo restauradas de forma instantánea a la plena salud en la actualidad, como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento. La historia de la Iglesia no registra que hayan habido más milagros en el siglo III, IV, V de esta naturaleza. No hubo un tiempo parecido en el cual se hicieron este tipo de milagros curativos, únicos,
como lo fue en la época de Cristo y los apóstoles. Y hoy no es la excepción. Por lo tanto, este don apostólico de sanidades ha terminado, o como dicen algunos, ha cesado. En mis 38 años de convertido al Señor, nunca he visto un milagro de sanidad palpable. Creo que Dios ha sanado probablemente a muchas personas, pero que yo haya visto un don parecido, un milagro parecido de sanidad palpable, no lo he visto. Ni he oído que los supuestos sanadores o milagreros que pululan hoy hayan hecho una curación de este tipo, como la del leproso. He visto sí varios shows y fraudes para engañar a la gente crédula, es decir, a personas que creen fácilmente todo lo que oyen, y he visto muchos charlatanes engañando a los incautos. Recién convertido, yo tenía, creo, por ahí tal vez 1 o 2 años, fui invitado aquí en Bogotá a una iglesia carismática, inclusive una iglesia con unos antecedentes históricos complicados, una iglesia por la carrera 15 con la calle 100 muy cercana. Y fui invitado a una reunión de oración y milagros. El tema central en esa reunión era la demostración que Dios hoy hace sanidades creativas. De manera que estuve en dicha reunión. Y bueno, eran unas 30 personas y repartieron por grupos de a 6, para que hiciéramos grupos de a 6 en círculo y oráramos. Resulta que en el grupo a donde yo estaba había un hombre que le faltaba una mano. Y cuando yo lo vi, lo primero que dije es: si Dios le pone una mano, le pone la mano encima, me vuelvo carismático inmediatamente, ahora mismo, sin sombra de duda. Así que empezamos en el grupo a orar. Y alguien sí lo dijo: Señor, póngale una mano nueva a nuestro hermano que está aquí. Y le hicieron extender las manos. El hombre extendió la mano, las 2 manos, pues una, porque la otra le faltaba. Y empezaron a orar y Señor, y a clamar y a reprender, y el hombre ahí temblaba y sudaba. Y bueno, en ese expectativa tan increíble y tan emocional que se dio en ese momento, pasaron casi 40 minutos o 1 hora hasta que el pastor se acercó a nosotros, porque era el último grupo que quedaba de la oración, y nos dijo: mire, paren ya ahí, sigan orando, porque Dios puede hacer grandes cosas. Y no hubo el tal milagro creativo. Por eso es que estamos hablando de estas cosas y tratando de buscar la verdad. Ahora, hay algunos argumentos erróneos de esta doctrina carismática. El primero, ellos dicen que hoy tenemos el mismo poder de los apóstoles. ¿Cuál fue el mensaje principal de los apóstoles? Uno lee en Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos capítulo 6, versículo 12, lo siguiente, de los apóstoles: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, primeramente, y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, aquí dice que primero fue la predicación de arrepentimiento, y luego hacían milagros como el Señor les había mandado. Pero no predicaron sobre la salud y la riqueza y la prosperidad
ni sembraron fe, ni cómo ser clarividentes o hacer confesión positiva, ni ninguno de los temas típicos carismáticos. Su mensaje fue sobre el arrepentimiento para la remisión de los pecados, al igual que Jesús. Lo demás era añadidura que ellos sanaban. Entonces el primer argumento erróneo es ese, que tenemos el mismo poder de los apóstoles. El segundo es que tenemos que hacer milagros para que la gente crea. Ellos creen que la mera predicación del mensaje del Evangelio nunca alcanzará al mundo para Cristo. La mayoría de la gente no creerá sin ver milagros. Si Jesucristo lo hizo, nosotros debemos hacer lo mismo, dicen ellos. Sin embargo, ¿para qué hizo milagros el Señor Jesús? Lo primero que debemos entender es que los milagros de Jesús eran señales. Así se llamaban los milagros de Jesús, señales. Esas señales de Jesús no eran simplemente demostraciones poderosas de compasión por los necesitados, aunque el Señor era compasivo, sino que esas señales estaban diseñadas para revelar quién era Él en realidad, pues ellas manifestaban de manera inequívoca que Dios estaba obrando. Pero hay una cosa interesante. Vamos a mirar Juan 2:23. Juan 2:23. Estando aquí en Juan 2:23 dice lo siguiente, tengo varios versículos, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, muchos dijeron, Señor, creemos en ti, tú eres el Señor, qué maravilla de señales milagrosas. Y el Señor dice que Él no se fiaba, porque Él conocía el corazón, es decir, la incredulidad que hay en la gente. Otro pasaje es Juan 6:2-14, un poco más adelante, Juan 6:2-14. Pero vamos a leer solamente el versículo 2. Dice, y seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y aquí es donde el Señor alimenta a 5,000 y hace un milagro de convertir lo poco en mucho. Pero luego en el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente no dijo, ¡ay, qué cosa tan maravillosa! Este es el Mesías, vamos a pedirle perdón a Dios. No. Dijeron, este nos llenó el estómago, ese es el que nos conviene para que solucione todas nuestras necesidades físicas. Este es un líder social que nos puede ayudar. Ese era el interés, por eso querían nombrarlo rey o presidente. Y en Juan 7:31 vuelve a decir este pasaje, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que éste hace? Y otro pasaje, porque hay muchos, está en Hechos 2:22. En Hechos 2:22. En Hechos 2:22 están los apóstoles predicando, está Pedro el apóstol predicando después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice lo siguiente, varones israelitas,
oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y sigue el mensaje. Pero lo que quiero resaltar es que, a pesar de estos milagros, decir hoy que los milagros de esta naturaleza son necesarios para que la gente crea es una afirmación falsa. Porque los milagros, señales y maravillas no necesariamente convencían a las personas para creer en el Señor y en el Evangelio, como lo leímos. De hecho, sucedió cuando Jesús fue a su tierra. Mateo 13. En Mateo 13, versículo 53, dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, o sea, los hijos de José y María? ¿Sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No menciona el nombre de las hermanas hijas de José y María. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Por lo tanto, decir que para que la persona crea es necesario hacerle un milagro contradice la realidad. Por lo tanto, es una declaración sin sustento bíblico afirmar que se debe predicar el Evangelio, pero con señales y milagros, porque si no hay eso, entonces no sirve. Al contrario, cuando se enseña eso, que para predicar el Evangelio hay que hacer milagros y sanidades, eso puede perjudicar la evangelización, porque muchos pensarán que si no ven milagros, pues no hay nada. Se ha llegado al extremo de decir que si en una iglesia no hay milagros, entonces no es una verdadera iglesia. Sin embargo, nuestro deber principal es predicar el Evangelio. La tarea de Dios era convertir a los pecadores. Para creer en Dios, ha sido el caso mío, no necesito que cada día Dios me haga milagros espectaculares. Cuando creí en el Señor Jesucristo, yo no vi ningún milagro. Hubo un milagro interno de la obra del Espíritu Santo. No necesito para creer hoy estos milagros espectaculares. Me basta con decir que el Señor está conmigo. Así no me haga ver milagros. Y por supuesto, tenemos que sanar para que la gente crea. No solo hacer milagros, sino sanar. Un profesor carismático decía: cada evangelista y misionero necesita positivamente estos dones de sanidad sobrenaturales para autenticar su mensaje celestial. Pero los milagros y las sanidades eran dones extraordinarios de señales, dados para confirmar la revelación de Dios, que ahora está en la Biblia. Por eso esos dones de sanidades no funcionan hoy. Si uno como cristiano está enfermo, no tiene que ir a buscar algún sanador que salga en la televisión o algún falso profeta. ¿Qué debo hacer si estoy enfermo? Volvemos a Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14
donde el Señor dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? En la iglesia, ¿no? Porque esta carta fue dirigida con muchos elementos que tienen que ver directamente con la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y sigue diciendo otras cosas. El único que puede darnos la fe es el Espíritu Santo. Por supuesto, Dios aún puede sanar, claro. A él nadie lo puede detener, nadie le puede impedir, él puede hacer lo que quiera. Pero generalmente hoy lo hace en respuesta a la oración de la iglesia y no a través de las manos de algún supuesto sanador y milagrero. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para hacer muchas cosas. Así que, ¿qué podemos decir finalmente? Sobre este tema de las sanidades se han producido desde hace un siglo una gran estafa, porque el movimiento pentecostal surgió en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Hace poco un famoso sanador decía por televisión, decía lo siguiente, muy famoso este sanador, probablemente ustedes lo han visto en la televisión, decía lo siguiente, haga un compromiso, haga una donación, porque esa es la única manera en que usted va a obtener un milagro. Al dar su dinero, el milagro comenzará. Esta falsa doctrina se conoce como la doctrina de la siembra o la doctrina de la semilla de fe. De manera que seguía diciendo este sanador lo siguiente: en sus peticiones de oración, sea específico y luego envíe un donativo. Porque la palabra de Dios dice, dad y se os dará. La palabra dice que uno siembra y entonces cosechará. No se puede esperar una cosecha hasta que usted siembre una semilla. Y claro que es de dinero. Así que envíe esa semilla hoy. Sea cual sea la cantidad, todo depende de su necesidad. Y entonces ese pastor decía lo siguiente, decía, alguien vino a mí en la iglesia hace poco y me dijo, pastor, ¿cuánto debo darle a Dios? ¿Cuánto debo sembrar? Y él le dijo, bueno, ¿qué tipo de cosecha es la que busca? Mira, hermano, el Señor Jesús no sanó a nadie para obtener beneficios materiales. Tampoco lo hicieron los apóstoles. De hecho, la única vez que se les ofreció dinero a cambio del poder sanador, Pedro el apóstol reprendió fuertemente a Simón el mago. Leemos en Hechos 8 ese pasaje que ha quedado aquí registrado en las Escrituras. Hechos capítulo 8 versículo 18. Hechos capítulo 8 versículo 18. Dice lo siguiente. Había un hombre, dice aquí el relato, que se llamaba Simón el mago y que había engañado a la gente con muchos trucos, con muchas sanidades. Pero él un día vio a los apóstoles que predicaban el evangelio y hacían unos milagros tremendos y quedó atónito. Y fue y les dijo, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Ahí está. De manera que si todo lo que los sanadores dicen que pueden hacer es cierto, porque dicen que ese don está hoy vivo, actuante, y que pueden sanar todo lo que sea. Si eso es cierto, ¿por qué no van a los hospitales? Podrían desocupar los hospitales y contener el coronavirus. ¿Dónde están? ¿Encamados por la cuarentena? ¿Por qué no están ejerciendo su poder curativo y milagroso? Si examinamos la Biblia, con más detalle, hermanos, podemos darnos cuenta de otras cosas. Vemos, por ejemplo, que Pablo no pudo sanar el problema de un hermano muy querido, de Timoteo. Primera de Timoteo 5:23. Vamos a mirar Primera de Timoteo 5:23. ¿Qué dice en Primera de Timoteo 5:23? Un consejo que le da el apóstol a su discípulo Timoteo, y le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí el apóstol Pablo, pues él hizo muchas sanidades. ¿Por qué no sanó a Timoteo de su problema estomacal? Igualmente, en la segunda carta, más adelante, segunda de Timoteo 4:20, se habla de otro compañero de Pablo, un colaborador en la obra misionera, a quien Pablo no sanó. Segunda de Timoteo 4:20 dice en su despedida el apóstol: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué el apóstol dejó en la ciudad de Mileto a su colaborador Trófimo? ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿Acaso Pablo no tenía el don de sanidad? Aún el mismo Pablo le suplicó a Dios que lo sanara de una espina en la carne. Eso lo leemos en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 7. 2 de Corintios 12, 7 dice, el apóstol está aquí dando un testimonio y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Está diciendo que para que Dios lo mantuvo humilde. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón es el medio del veneno de los insectos o de las serpientes, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el Señor no le quitó el problema de salud a Pablo, a pesar de que Pablo oró 3 veces. Asimismo, en el Antiguo Testamento, uno encuentra en el Antiguo Testamento otras alusiones. Job, por ejemplo, soportó un sufrimiento terrible. E incluso Eliseo, el profeta. Eliseo hizo milagros también, y usted puede leerlos en el Antiguo Testamento. Y finalmente Eliseo murió de una enfermedad. Eso está en 2 de Reyes 13. 2 de Reyes 13. 2 de Reyes 13, versículo 14.
¿Qué dice Segunda de Reyes 13:14? Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No más. ¿Se atreve alguien a decir que Eliseo no fue sanado porque no tenía fe? De manera que lo que vemos aquí es que muchas veces Dios sanó, pero a menudo también muchas veces no sanó. Así que es el Señor el que decide. Así las cosas, si Dios sana, lo hace, pero de acuerdo a su sabiduría, porque tiene soberanía completa en el asunto. Él sabe lo que es mejor para nosotros desde la perspectiva de la eternidad. Sin embargo, a veces Dios elige sanar lentamente o incluso parcialmente en esta vida. Y lo hace por razones que no entendemos en este momento. De manera que independientemente de cómo Dios elija actuar, podemos sí confiar en que Él es perfecto en todos sus caminos y que Él sabe cuál es la mejor manera de responder a todos aquellos que acuden a Él en busca de salud o en sus momentos de necesidad. Y tenemos que aceptar algo: la enfermedad es una realidad en el mundo. Es una consecuencia del pecado. Los escritores del Nuevo Testamento aceptaron la existencia de personas enfermas. Muchas personas buenas, creyentes, a lo largo de las páginas de la Biblia vemos que se enfermaron. Yo tuve aquí muchos casos, pero voy a mencionar un caso especial. Hubo una mujer aquí en la iglesia hace unos años que enfermó de cáncer en el cerebro. Ella conocía lo que nosotros pensamos, esto que estamos predicando. Así que pensó que nosotros no teníamos fe, porque quería su salud y se retiró. La sorpresa fue que a los pocos días alguien la vio haciendo parte del espectáculo por televisión de una iglesia llamada Avivamiento. De manera que esa fue una sorpresa, la vieron allí y le dijeron: mire, usted ya está sana y vamos a hacer una prueba, corra de aquí hasta allá. Y dicen que corrió, pero al mes se agravó y murió de ese cáncer. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando alguien está enfermo en la iglesia? No buscar a alguien que supuestamente tenga el don de sanidades. Dios nos manda es que acudamos a la iglesia para que oren por nosotros, a la vez que oramos por nosotros mismos. ¿El resultado cuál? Dios decidirá. Si conviene para la salvación de la persona, el enfermo sanará. Si no conviene, pues Dios decidirá. Por otra parte, si Dios permite la enfermedad como prueba para el desarrollo de la persona enferma, para su crecimiento espiritual, o permite la enfermedad como una prueba para la familia, para las personas cercanas de la persona enferma, y eso es, en esa prueba está el Señor, es probable que no se cure. De manera que yo he orado por unos enfermos que se han mejorado. Claro, se han mejorado no de cosas tan espectaculares como las que ya vimos hace un momento en algunos versículos. Otros por los que he orado han seguido enfermos, pero el Señor los ha fortalecido para que la enfermedad sea menos dolorosa y la puedan sobrellevar en esta vida. Y he orado por otros que se han muerto.
Y pienso que yo también tengo el Espíritu Santo. A pesar de todo esto, debemos tener claro que a Dios lo que más le interesa es nuestra salvación. Al apartarnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En última instancia, en el cielo y en el estado final de resurrección, allá sí seremos completamente sanos. ¿Qué dice Apocalipsis 21? En Apocalipsis 21, versículo 1, dice, una revelación que le dio el Señor a Juan sobre el futuro de nuestra vida y de las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y nosotros sabemos que todo esto es un lenguaje hiperbólico. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, la iglesia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera, hermano, que podemos concluir brevemente que esta doctrina carismática que dice, y vemos a muchos pastores diciendo, tengo miles de testimonios de sanidad. Yo le respondo que también tengo miles de testimonios de falsedad y engaño. Mire, hermanos, yo soy el más interesado en que las personas se curen de sus enfermedades. Cuando se enferma un ser querido, lo primero que hago es clamar con todo mi corazón al Señor para que su gracia se derrame sobre él y ponga su mano sanadora. La semana pasada se nos informó de un sobrino de mi esposa que estaba enfermo gravemente en el hospital. Se pensaba que era el virus del COVID. Y lloraba toda la familia, y lloraba mi cuñada, y lloraba mi esposa. Y yo dije, ¿qué hago? Entre otras cosas, no es un creyente. Pero también yo era consciente de que aunque no era un creyente, era un muchacho muy joven y además era necesario en esa familia. Lo primero que le dije a mi esposa es, vamos a orar. Y clamamos al Señor con todo el corazón. Y yo le dije, Señor, este muchacho no es un convertido, no es un cristiano, pero mire lo que es su vida, quiénes lo necesitan, cómo es de tremendo esto. Si es posible, oh Dios, ten misericordia y haz tu voluntad. El muchacho se mejoró y yo no tengo ningún don de sanidad. Dios tuvo misericordia. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué hizo dentro del cuerpo de él? Tampoco lo sé. Solo en el estado resucitado estaremos completamente libres de enfermedades y dolor. Mientras tanto, creo que Dios a menudo tiene un propósito al permitir la enfermedad. No debemos olvidar que se nos prometen pruebas duras en esta vida. A nadie se le prometen aquí que por hacerse cristiano va a entrar en el carrusel de la alegría y toda la vida será una sola fiesta. Termino con un versículo que ya lo miramos, Santiago capítulo 5.
Santiago capítulo 5, versículo 13. Terminamos con este versículo. Vamos a leerlo y a examinarlo. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno en la iglesia triste, deprimido, apesadumbrado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay momentos en que yo solo tomo mi himnario y a veces me gozo adorando a Dios y cantando solo, porque quiero alabar y adorar a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es Él el que tiene la palabra. De manera que aplique estos versículos a su vida, hermano. Aplíquelos. ¿Está atribulado, deprimido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? La iglesia está lista para servirle a usted. Los pastores están listos para orar en cumplimiento de esto que el Señor nos manda. Y el Señor hará la obra, no nosotros. No tenemos ningún poder milagroso. Es Dios el que nos escucha. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque a pesar de toda la confusión que tenemos hoy, nosotros vemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso, a quien le preocupa tu iglesia, porque vendrá el día cuando tú quitarás de nosotros toda lágrima y disfrutaremos y gozaremos del cielo. Padre Celestial, mientras andamos por este mundo de dolor y de pecado, nosotros te seguimos rogando, Señor, tu gran misericordia sobre nosotros. A la vez te pedimos, Señor, que se haga tu divina voluntad, porque tu divina voluntad es lo mejor. Tu voluntad es agradable y perfecta. De manera que nosotros, Señor, estamos listos a servirte, sea la situación que sea, que tú permitas en nuestra vida, porque hay un propósito en ello. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.